Buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, registren en el chat apellido Buenas paterno, noches, materno profe. y nombre. Buenas noches, Richard. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Yanira. ¿Algunas preguntas antes de iniciar? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ángel. Soy Ángel Velázquez. Una consultita en el penúltimo trabajo, en la pregunta 58, ya tenemos en realidad digamos, el índice de lo que es el perfil. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Ya, en base a ese índice, vayan trabajando, vayan rellenando ese índice, porque ese va a ser el índice del perfil. Entonces me imagino que el día domingo en la tarde ya les voy a pasar el índice definitivo con el formato de la ficha, del posgrado de la ficha, especialmente en la parte del desarrollo capitular. Porque hemos dicho que para nosotros tres componentes fundamentales, tres objetivos fundamentales son aquellos objetivos que nos van a tributar al marco teórico, al diagnóstico y a la propuesta. Pero el formato de la ficha, en este caso, el primer capítulo es la metodología y así sucesivamente. Entonces, yo voy a ir rellenando, es decir, voy a presentarles el formato del perfil, ¿no? Con esas características que nos pide, en este caso, el posgrado de la FICH, pero ustedes ya tienen trabajada gran parte de y van a tener trabajadas las respuestas en el perfil que tienen ahora, que yo les doy el modelo, que es la última hoja de la guía, y lo único que tienen que hacer después es copy-paste en el documento final que me tienen que mandar para que lo puedas revisar. Está bien, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Froilán. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es la siguiente. Si bien esta mañana enviamos el trabajo, ¿cómo podemos saber si realmente le llegó para no tener problemas más adelante? Porque a veces enviamos y tal vez no entre papelar, pero sí se puede no leer el correo. Entonces, si podemos saber si le llegó o no llegó el trabajo. Voy a levantar una nueva lista con los trabajos que me han llegado. Y si no me han llegado es porque está con virus, eso ya saben. Entonces voy a levantar la nueva lista el día domingo. El domingo se las voy a pasar en la tarde. Ya, en el caso que estuviese con virus, profesor, ¿podemos enviarlo directamente por WhatsApp No. o cómo hacemos? Tiene que limpiar su máquina, tiene que poner un antivirus. Hay un antivirus gratuito que tiene duración de un mes. Ya, entonces, pero sí nos confirma si llegó y no abre, por favor, para que así... No, es que el problema es que no me abre, sino que como yo tengo el antivirus comprado por año, entonces no me permite siquiera que ingrese el archivo, el sistema identifica que tiene virus y no lo acepta, lo rechaza automáticamente. Ni siquiera entra a mi bandeja de documentos o de correos recibidos. No los acepta. Bien, entonces en este caso podemos enviarle la foto que hemos enviado y que tenemos problemas tal vez que esté infectado el archivo. Entonces hacer la limpieza y volver a reenviarlo. Exactamente. Muy bien, profesor, gracias. Muy bien. Dígame, Erika, la manito Froilán.
Dígame, Erika. 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 Bueno, ya aparecerá. Debe estar con problema de señal. Erika, su micrófono tiene que habilitar. Erika. Bueno, ahora vamos a ver nuestra última parte, que es la séptima parte del avance, y es la redacción del informe final. Es decir, que en este caso vamos a tener que trabajar el perfil en la carátula con los logos e identificaciones de la universidad. En este caso será el logo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de la Fitch. Dedicatoria y agradecimientos en el perfil no van a ingresar. Esos ingresan directamente en la tesis concluida. El índice va a ser, este índice tiene que ser numerado y la numeración va a ser desde la introducción hasta la bibliografía. Y van a numerar en la parte derecha, en la parte inferior derecha. Si esta es la hoja, entonces la numeración va acá, apoyada a la mano derecha. Eso significa de que el formato del índice debe estar en relación a la numeración del trabajo. Si en el índice dice, si aquí tenemos, por ejemplo, si en el índice dice, en una parte, aquí dice el número de la página 20, significa que cuando nosotros vamos a ver esta numeración de la página, en la 20 tiene que estar ese subtítulo o ese título. Para el caso de la tesis, hay un índice general. Aparte tiene que ir en otra hoja, en la hoja de abajo, el índice de gráficos. El índice de gráficos. En otra hoja más abajo tiene que ir el índice de cuadros. El índice de cuadros. La redacción del informe final, lo que decíamos, introducción,
el planteamiento y la formulación del problema, el objetivo general, los objetivos específicos. Y esto va a estar, ustedes van a ver esto en el índice que les voy a mandar, que es el definitivo, con el formato de la ficha, ¿no? Esto va a estar en el índice o características del perfil, que hasta el domingo en la tarde les voy a mandar. Este es el contenido que tenemos actualmente de acuerdo a la guía, el que yo he hecho. Entonces, este contenido capitular va a modificarse de acuerdo al formato de la ficha. Por eso decíamos, hemos trabajado con 3 capítulos fundamentales en estos cursos. El capítulo 1, que es el marco teórico, que es la fundamentación teórica. Aquí ponemos un ejemplo: antecedentes, elementos conceptuales. Si se conceptualiza un determinado elemento, el maestrante debe establecer propiamente ese concepto, ¿no? Si hay definiciones, las definiciones, la clasificación, las clasificaciones. El análisis de las teorías tienen que estar en relación al objeto de estudio. Entonces, la numeración va a ser capítulo 1. Entonces, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Luego tendrán el 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, si existiera 1.6. A partir del, y eso es lo que voy a quedar con la ficha, con el postgrado de la ficha. Vamos a ver si esta numeración, cuando aquí va 1, capítulo 1, aquí va el 1. Esto va a ir, necesariamente va a ir en letra mayúscula. Y vamos a ver si aquí va a ir en minúscula, este subtítulo, o en mayúscula. ¿Está bien? Sí, también. Ya, perfecto. Yanira, su micrófono. ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, si es 1.5.1, es el objeto. Entonces vamos a ver si en el tercer numeral esto va a ir necesariamente en minúscula, en letras minúsculas. Otra cosa, por favor, estaba viendo en los trabajos que iban presentando, siempre tienen que poner un punto final. Al párrafo o a la estrofa. No están utilizando la puntuación adecuadamente, y lo mismo está ocurriendo con la utilización de las comas. Van a tener cuidado en eso, por favor. Para el constructo del capítulo 1 se debe establecer conclusiones de análisis teóricas en función a los resultados de este análisis. En este caso, hemos dicho de que para la tesis, ¿no?, las conclusiones y las recomendaciones en el perfil, las conclusiones van en blanco. Solamente se pone el título de conclusiones. No van a llegar en el perfil a ninguna conclusión. Las conclusiones se las trabajan directamente en la tesis. Y el único capítulo que va a llevar conclusiones
va a ser el capítulo del diagnóstico. Entonces, en ese se darán, en algunos casos, llamamos conclusiones previas o serán conclusiones, en este caso, conclusiones del diagnóstico. Y ahí pondrán en viñetas las conclusiones del diagnóstico, porque en base a las conclusiones del diagnóstico surge la propuesta, el capítulo de la propuesta. Ahora, en este caso, la construcción del marco teórico debe ser concreto, debe ser claro, debe establecer hallazgos principales o de primicias. Hemos quedado en que la bibliografía no va a estar, en este caso, determinada. Hemos dicho no, porque en algunos casos piden máximo 5 años de antigüedad de los libros. Hemos dicho de que no. Ustedes van a trabajar con, no importa, material antiguo. Pero eso no significa que me pongan en toda la bibliografía, cuando construyan el marco teórico del perfil y construyan el marco teórico de la tesis, que después ya vamos a avanzar eso en el otro curso, en los otros cursos, no se va a, no van a poner todo pues de los libros de los años 70 o 80, ¿no? Entonces, en lo posible, trabajen con bibliografía actualizada, en lo posible. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Lice, buenas Dígame, noches. Milton, buenas noches. La directriz de las normas APA la aplicamos en esto de la tesis con el número y el estilo de letra. Déjenme, eso voy a corroborar, porque generalmente en el posgrado de la Fitch era letra Arial 12 interlineado de 1.5. Déjenme si Sí. van a seguir manteniendo ese formato. Bien, licenciado. ¿De acuerdo? Pero sí, el interlineado tiene que ser de 1.5. Otra cosa, la sangría, si esta es la hoja, no va a haber sangría aquí. Después, si aquí hay una redacción, hay una estrofa y termina con un punto final, entonces aquí no va a haber sangría. El peso va a estar todo a la izquierda. Aquí hay otro punto final, otra vez empiezan acá. A veces hacen una sangría de 5 tabulaciones y empiezan acá a escribir. No, aquí se va a escribir todo apoyado a la izquierda. ¿De acuerdo? Perfecto, Lice. El espacio entonces entre líneas 1.5, no 2 como indica la... No, 1.5, el interlineado. Bueno. ¿No? Y cuando ustedes buscan el interlineado, va a ser 0, 0, y aquí va a ser 1.5. Aquí estamos cuando entramos al Word, ¿no ve? Aquí van a poner 0. A veces ponen 8 y el interlineado está en 1.5, pero es más alto. Entonces hay que poner 0, 0. Entonces la sangría aquí no va a haber para nada. Todo va a ser apoyado a la mano izquierda. Y esto fundamentalmente porque los documentos estamos viendo de que se van desformateando muy rápido. Por eso todo el peso va a estar acá. Todo el peso va a estar acá. Totalmente. Y el problema sucede cuando aparecen ya los documentos impresos y empastados, vemos que se ha desformateado. Inclusive el momento en que ustedes hacen la primera impresión para luego fotocopiar o harán
puros originales para los ejemplares de la tesis concluida, se desformatea. Entonces, para eso, para evitar aquello, el peso tiene que estar todo a la izquierda. Y lo mismo va a ser en el perfil. Por eso que en el índice, es decir, en la numeración, si aquí hay un subtítulo, el subtítulo está apoyado a la izquierda. Si es, por ejemplo, con si aquí van a empezar el número 1, aquí tienen un subtítulo en mayor, una introducción o lo que sea. Entonces, aquí está el texto. Y aquí en la misma línea va a estar el 1.1. Es decir, no van a entrar aquí. No va a haber sangría. Sangría se llama esto. Dar 5 tabulados y entrar aquí. No. Todo va a estar en el peso de la mano izquierda. Así evitamos de que el documento quede totalmente, se desformatea, totalmente se desformatea. Entonces todo va a estar en el peso de la mano izquierda. Para el caso del capítulo que corresponda al diagnóstico de la situación actual y trabajo de campo, va a tener que tener antecedentes, descripción del estudio de campo, planificación de la recolección o construcción de la información, análisis e interpretación de los datos y conclusiones del diagnóstico. En el tipo de estudio, en este punto se debe describir el tipo de método y técnicas aplicadas para cada instrumento. Es decir, si es una encuesta, lo que habíamos visto ayer o anteayer, esta encuesta hay que ver, ¿no?, cuál es el objetivo general que tiene la encuesta. Entonces, acá se tendrá que especificar cuál es el objetivo que va a tener esa encuesta. Luego, si van a hacer van a hacer entrevistas, también las entrevistas, qué objetivo general tienen las entrevistas. Y todos estos instrumentos van a mirar, hemos dicho, el objeto de investigación, van a mirar el problema, van a mirar la hipótesis que se va a trabajar. Luego tendrán que establecer cómo se va a proceder a recolectar la información. ¿Cómo se va a recoger la información? Van a utilizar por línea, encuestas por línea, abiertas, cesadas, en qué lugar, en qué contexto, en qué lugar se van a recolectar la información. Por ejemplo, si van a van a recoger la información con un formulario de encuestas, entonces, y está dirigida a estudiantes, entonces sí van a estar en las aulas, van a pedir permiso, van a recolectar la información en un periodo de clases, en las áreas verdes del campus de la FICH, es decir, cómo van a hacer para recolectar la información. ¿Quiénes intervinieron? En este caso, como estamos en perfil todavía, ¿quiénes intervendrán en el proceso? En este caso, el investigador, y con el apoyo de 1 o 2 asistentes, pueden poner, recolectará la información en los propios espacios físicos
de la Facultad Integral del Chaco en aulas que están desarrollándose el proceso de enseñanza-aprendizaje, solicitando el permiso del docente. Para tal fin se cuenta con o se contará, porque será a futuro. En el perfil todo se escribe a futuro. En la tesis se escribe en presente o en pasado, ¿no? Entonces, para tal fin se logrará la autorización del docente como también del director de la carrera. Lo mismo será si se van a hacer entrevistas, ¿no?, a docentes, entrevistas a autoridades superiores, si se va a trabajar grupos focales, si se va a trabajar la observación, ahí tienen que explicar con qué tipo de instrumento van a recolectar la información, es decir, existirá una guía para la recolección de información, o existirá una bitácora, o existirá, ya ustedes ya establecerán con qué instrumento van a recolectar la información de la observación, porque hay cuatro trabajos que van a utilizar fundamentalmente el trabajo, en este caso va a ser cualitativa, va a ser una investigación cualitativa porque van a trabajar mediante la observación. Entonces tienen que explicar en el perfil con qué instrumentos van a recolectar la información. Si la técnica va a ser la observación, mirar y anotar, pero en ese caso tienen que establecer que ustedes van a contar con una guía, con una bitácora, con algo que les permita registrar lo que están viendo, que no van a ir totalmente desnudos de instrumentos de recolección de la información. En el capítulo que corresponda, en este caso, de la tesis, porque la ficha utiliza, si no me equivoco, sí, utiliza como un capítulo la metodología, ¿no? Utiliza como un capítulo 3, creo que es un capítulo 1, no me acuerdo. Cada universidad tiene sus diferentes tipos de organización del índice. Entonces, en este punto se describe el tipo de métodos y técnicas aplicados en cada instrumento de recolección de información. En el perfil se menciona, se va a utilizar esto. En la tesis ya vamos a ver que se tiene que desmenuzar esto, ¿no? Luego se va a ver cómo se va a recolectar la información, quiénes intervienen en el proceso, las autorizaciones. El procesamiento de los resultados, es decir, cómo se pretende y cómo se va a lograr sistematizar, en este caso, los resultados, que es lo que llamamos el trabajo de gabinete. Si van a trabajar manualmente, eso tienen que en el perfil establecer. Si se va a trabajar con un programa informático como es el SPS, cómo se va a tabular la información. Primero, cómo se debe recolectar los datos o la información, precisando qué tipo de validez científica que se va a utilizar al efecto, precisar fechas de recolección y describir los resultados obtenidos. Entonces, en el perfil se dirá, se van a sistematizar de esta manera los resultados obtenidos bajo estas características, se va a hacer un análisis cual y cuantitativo, etc. Por eso, además, deberán expresar en el perfil si van a haber esquemas que van a ayudar a la interpretación de datos, si van a haber cuadros, si van a haber gráficos, si van a haber matrices. En este caso, los gráficos en función al tipo de investigación, si es cualitativa, si es mixta, etc. ¿Preguntas?
Doctor, buenas noches. Mire, quería Buenas, pedirle Andrés, disculpas. diga. Mi internet está muy mal. Mire, he tenido que reiniciarlo varias veces. Parece que tengo que cambiar de tarjeta de red. No he podido escuchar la clase completa. Lo he escuchado todo cortado. Estas guías que nos está dando es para presentar el perfil el día miércoles. Sí, este es para el perfil. Estamos viendo del perfil y unas partes también de la tesis, ¿no? Diferenciando lo del perfil y de la tesis. De Ya, todas maneras, se las voy a mandar la grabación. ya, magíster. Quería hacerle la siguiente consulta. Una vez que ya terminemos todo, ¿no? Hasta la pregunta 58 de la guía, ya con eso tendríamos todos los datos para poder realizar el perfil, ¿no? Para mandarles. Exactamente, sí. Ya. Lo único que me va a faltar es de que yo les voy a mandar el formato definitivo del perfil, Ya, especialmente en la magíster. parte del desarrollo capitular, porque cada universidad tiene diferentes formatos. Sí, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Es que si tenemos hasta el día miércoles para presentar, bueno, que en realidad terminamos las clases, ¿no? El día domingo, pero la mayoría de los colegas pues trabajan, ¿no? Entonces sería preferible que pudiéramos empezar a trabajarlo o hacerlo este fin de semana para Ya, poder... entonces los voy a mandar, mañana es viernes, Ujú. mañana en el transcurso de la tarde les voy a mandar el índice definitivo. Por favor, muchas gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, licenciado. Dígame, Ramón. Aquellos que no hemos sido elegidos o favorecidos con la lista que usted ha pasado, ¿cuál va a ser nuestra situación? Pero ya hemos vuelto a pasar una nueva lista para el fin de semana. No estaba muy ocupado. Ah, No me fijé. Espero que esté mi nombre, por no favor. sé, eso directamente con su compañero tienen que ver, porque ya se ha levantado, se ha dicho de que el día sábado y el día domingo vamos a seguir tallerizando, pero eso ya tienen que haber trabajado directamente. Ya, me imagino que me va a pasar su compañero la lista, le pedí que me la pase ya para que yo pueda ya establecer, ya están las horas y todo eso. Entonces, hay esperanza. No sé, la lista ya debe estar cesada, no sé si hay espacios, si me la van a pasar. ¿Qué pasa si no entramos entonces los que no estamos? Es que no deberían haberse preocupado en el transcurso de ayer. Yo ya no puedo más, ya no tengo más tiempo. No, me he preocupado todo un tiempo. Lo que pasa es que a veces no hay, quizás de repente parece que es la voluntad. ¿Voluntad de quién? De los que organizan, pues. No. Su compañero ha ido recibiendo todas las solicitudes. Finlay ha ido recibiendo todas las solicitudes de acuerdo al tiempo que también ustedes disponían. Solo entraron 50, no entraron más. ¿Perdón? Que solo entraron 50, no entraron más. ¿En las dos listas? Así es, en las dos listas. No sé, ya vamos a ver entonces de que Finlay nos va a volver a hacer otro gran favor, registrar a los que no se encuentran, pero sin horas. Yo voy a poner las horas, no sé, voy a ver horas, más horas para poder tallerizar. Sí, porque es un problema, licenciado. Sí, para No todos sé por qué. Ramón, para todos es un problema. No sé cómo han hecho la selección. No han hecho la qué forma? selección, sino que anoche yo le pedí a Finlay que por favor me pudiera, anoche o antenoche, que me pudiera levantar la lista y automáticamente sus compañeros han ido poniendo yo a tal hora, póngame en el mismo grupo de WhatsApp. Y tenemos Es todos. que, licenciado, usted sabe que estamos pasando clases y a veces no hay el tiempo de poder solicitar o poder escuchar. Son cosas excepcionales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo varias materias. Mire, recién estoy agarrando el teléfono por escuchar su conferencia. Lastimosamente no sé qué voy a hacer. Ojalá que, no sé a quién se tiene que llamar. Escuché preguntar Finlay. No es un tal, es el ingeniero Finlay Guerra, Ramón. Ya, perfecto.
Voy a... El ingeniero Finlay Gueza. Entonces, usted, ahora yo le voy a pedir seguramente que ya se va a conectar. No sé si estará en la sala todavía. Entonces, de que me haga una lista de los que faltan para que yo no sé qué día voy a poder, por eso que va a estar sin horas. Ya les voy a confirmar a los que faltan. Yo pensaba, licenciado, que quien se iba a pasar y quien estaba al tanto de las listas era la oficina de posgrado. Hay Yuliño, por ejemplo. No, a ver, Ramón, le explico. Es la lista en la cual yo hago el taller individual con los cursantes. A eso me estoy refiriendo. Nada tiene que ver en este caso, Julino ni nadie. Esa es una situación mía que estoy pidiendo de que me ayude Finlay, porque no puedo hacer todo. Entonces le he pedido que él me haga la lista. No, entendemos eso, licenciado. Estamos muy agradecidos por toda su dedicación y esfuerzo que está haciendo. Pero el problema es de aquellos que quedamos fuera. Por eso le estoy diciendo, Ramón, que les voy a dar tiempo, no sé qué día todavía, pero les voy a dar tiempo. Les voy a dar un espacio, no sé si va a ser a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, no sé. Pero deme un poco de respiro y le voy a pedir a Finlay que registre a quienes faltan. Y yo voy a poner las horas. Está bien, licenciado. ¿Ya? No se moleste. No, es que repito lo mismo, por Dios. O sea que no debería de preguntar nada. No, puede preguntar lo que quiera porque siempre preguntan, pero ya le estoy dando la solución al problema. Lo que estoy dando es solución al problema. Ya, perfecto. Gracias. Muy amable. No hay de qué. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Froilán. Bien, profesor, respecto a la parte que usted nos mencionó, el interlineado y que no hay sangría en la presentación del trabajo, la fuente que debemos utilizar, ¿qué fuente? O sea, ¿qué tipo de letra? Por eso. Le estoy diciendo que generalmente es Arial 12 interlineado 1.5. Pero creo que el posgrado creo que va a modificar eso. Déjeme que mañana hable con ellos y en la clase, sí, les voy a mandar un comunicadito, una nota, les voy a poner en el grupo de WhatsApp cuál va a ser el formato y en este caso fundamentalmente el tipo de letra. Lo que nos interesa el tipo de letra, el margen superior, el margen inferior, el margen derecho y el margen izquierdo, que es la parte de la forma para el perfil. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. De acuerdo. Sí, porque generalmente creo que están trabajando con Arial 12. Es que cada universidad tiene sus diferentes, pues, modalidades y formas, ¿no? Para la presentación de los trabajos. Poquito de paciencia, por favor, me estoy anotando para mañana los pendientes. Hoy es 5, ¿no? Jueves 5. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, Froilán? No, esa era mi curiosidad, profesor. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Elena. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Elena. Ya, no he explicado sobre la construcción de capítulos, ¿no? Yo tengo una duda porque en el trabajo
en un recuadro que nos pedía formulación del problema, objetivo, título, ¿no? Era 4 columnas. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay diferencia en formulación del problema con planteamiento del problema? A ver, para eso usted tiene el cuadro, ¿verdad? Sí. ¿Lo tiene a la mano el cuadro? Ahorita no lo tengo. No lo tiene. Aquí dice, el planteamiento es toda esa sistematización que hemos hecho de las 6 columnas. Por eso sí. decimos, abajito pongo un subtítulo y dice, haga un relato de todos los puntos. Ese es el planteamiento del problema. Ya. ¿Ya? Claro. Y la formulación es la pregunta que está en interrogantes. Ya. Sí, planteamiento del problema en la primera actividad Claro, que no. el planteamiento es toda la Ajá. narración que se han hecho de las El 6 for- columnas, de la ya. sistematización de esa información, el planteamiento. Y la Sí. formulación es la pregunta problemática. Ok, ya, gracias. Ya, Ya. perfecto, Elena. Gracias. No hay de qué. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Licenciada, buenas noches. Dígame, Yomar. Aprovechando la consulta de la licenciada Elena, ¿las preguntas subproblémicas también van en el perfil? Sí, claro. ¿Eso tendríamos que colocarle otro subtítulo? Claro. ¿O en qué parte? ¿O un subtítulo? Va a estar, sí, en este caso, tal como está en la guía. Entonces, primero será planteamiento del problema. El planteamiento es toda la narración que han hecho, el relato que han hecho. Correcto, del cuadro, ¿no es cierto? Sí, el cuadro. Abajo está, ¿no?, la narración que han hecho de las 6 columnas. Esa narración van a copiar y luego van a poner como subtítulo, otro subtítulo, formulación del problema. Pueden copiar. De acuerdo a los anteriores argumentos, la pregunta problemática es, o nos preguntamos 2 puntos, aparte, interrogante, y ahí copian su pregunta. Luego van a entrar otro subtítulo, subpreguntas. Las subpreguntas de la formulación del problema son las siguientes, y le van a poner con viñetita. La primera, la segunda, la tercera. Ok, licenciado. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la parte de variables, ¿qué es lo que tendríamos que colocar? Porque como es perfil, todavía no tenemos, pues, no los datos de nuestro marco práctico. No, por eso. Hemos dicho que, ya ve, eso también tengo que mandar. Bien que me ha hecho recuerdo Andrés. Ay, ahora, ¿dónde están los mandados? Espérese un segundito, ya no sé dónde he puesto los mandados. Aquí está. Tengo que mandar, voy a mandar matrices. Si ustedes quieren aplicar matrices, perfecto. Pero mínimamente hemos dicho de que la hipótesis tiene que llevar las 2 variables, dependiente e independiente. Ahora, si quieren aplicar alguna de las matrices que les mando, o como he revisado algunos perfiles, si ya tienen la matriz, solamente van a tener que adecuar esa matriz en este caso, al objetivo general. Hay matrices que tienen el contenido teórico, tienen luego el contenido teórico, tienen la hipótesis, tienen las variables, ¿no? Y luego tienen el desarrollo capitular. Hay algunas matrices. Por eso, ustedes ven. Entonces, si tienen ya su perfil esa matriz, lo único que tienen que hacer es adecuar
ya la información que viene en esa matriz de acuerdo al perfil, al contenido que han trabajado en estos cursos. ¿No? Porque la FICH siempre pide, en este caso, una matriz para el trabajo, para el constructo de la hipótesis, ¿verdad, Andrés? Sí, Magister. Ya, entonces, hay matrices que son complicadas. Les voy a mandar entre complicadas, semicomplicadas y sencillas, que están llenadas para que ustedes tengan como un orientador para ver si quieren aplicar uno. Pero mínimamente hemos dicho, tiene que estar la variable dependiente, independiente, si es que no van a utilizar alguna matriz. Y por ahí resulta que cuando empiecen a trabajar, a elaborar la tesis, digamos, necesitamos nomás ponerle la matriz y vamos a utilizar esta matriz. ¿De acuerdo? Listo, Magister. Muy agradecido. ¿Alguna otra pregunta? Finlay, estaba ya por ahí. Buenas, Finlay. Buenas noches, Listen. No, solamente quería aclararle que ya le envié la lista de ayer. Ya. que ¿Me ha solicitó. mandado al correo o al WhatsApp? No, a su correo se lo envió, Ya. ordenado así alfabéticamente, y voy a registrar a los compañeros que Ya. faltan. Mil gracias, Finlay. Entonces, ahora, por favor, otra listita sin horas para los últimos que faltan, para ver a qué hora yo voy a tener tiempo para poder agendarlos, ¿de acuerdo? Ya, Listen. Listo, mil gracias por su ayuda. No hay por qué. Bien, Finlay. Gracias, Finlay. Aquí veíamos también ayer las características de los gráficos que se utilizan para la interpretación de los datos. Esto es para la tesis, ya para el trabajo de la tesis, para el trabajo de campo. Por eso decíamos que es una investigación cuantitativa, y la parte cuantitativa en los gráficos, barras horizontales, gráficos en tortas, en barras verticales, etcétera, ¿no? Y decíamos anoche también que aquí tiene que tener la leyenda que va a establecer estas características, y después tenemos que hacer una descripción narrativa de estos datos y poner aquí la fuente, decíamos. Lo mismo gráfico de áreas, aquí por ejemplo tenemos, y eso ustedes van a trabajar directamente si van a tabular a mano, cuando elaboren la tesis, los datos, entonces tiene las opciones que les da el Excel, ¿no? Directamente para ver el tipo de gráficos que se van a utilizar. Y lo que decíamos, ¿no? No solamente se debe mostrar los porcentajes según sus leyendas, sino debe ser analizados estos porcentajes obtenidos y describir en cada uno de ellos el resultado de su análisis. No solamente repetir, 70% dijo que sí, 30% dijo que no. Andrés, vaya a tomar un cafecito. No, estoy escuchando atento, es que es el frío, Magister, que no. ¿Otra vez hace que es el frío? Pues está fuerte aquí en Camiri. Deben estar unos 8 grados entonces. De Argentina llega el viento polar. Sí, está fuerte en Argentina. Una vez que se han hecho el análisis de los resultados obtenidos individualizados, es decir, en cada una de las preguntas, ya interpretadas las respuestas de los consultados, se debe analizar con mayor profundidad, de una manera más general, todo el fenómeno estudiado. Eso significa el análisis documental, y el trabajo de campo. Por eso que en este caso Andrés llamaba
a esta parte. Eso es, usted es ingeniero, ¿no, Andrés? Andrés. Uy. Andrés. Los ingenieros siempre llaman generalmente esta parte el marco práctico. Pero eso es un término mucho más ingenieril. Y este marco práctico es el análisis que se hace y el desarrollo de todo el diagnóstico de la situación. Por eso decimos que el diagnóstico debe necesariamente gracias, Finlay, ya les ha puesto en el WhatsApp. Ya, entonces decíamos que este capítulo tiene que llevar conclusiones del diagnóstico, que va a salir del todo del capítulo, es decir, el análisis documental y el análisis del trabajo de campo. Con todos los que he estado trabajando y hemos ido desarrollando y viendo sus trabajos individuales, hemos quedado en que el capítulo que muestra el trabajo de campo se va a llamar diagnóstico de la situación actual. Magister, disculpe, mire, justo se cortó Sí, está mal su internet. Sí, soy abogado, Magister, me está preguntando, ¿no? Ya, gracias. Entonces, el diagnóstico, ¿no?, de la situación actual, hemos dicho, y eso también tiene que estar reflejado en el índice. No se olviden de que ustedes también en el perfil tienen que incorporar un índice tentativo. Es un índice tentativo de la tesis, índice tentativo, que ya habíamos visto las anteriores noches cómo van a elaborar ese índice tentativo. Habíamos puesto escenarios, ¿no? Uno en base a un punteo que tenían que tener ustedes, que iban haciendo un punteo de cuál iba a ser el contenido. Luego, para ver los libros, el índice de los libros. Y de aquí ya iban a sacar algunos componentes y para poner al índice tentativo en el caso del marco teórico. Y así cada uno de los capítulos ustedes van a desarrollar con un índice tentativo en el perfil. La última hoja del perfil después del cronograma de actividades es el índice tentativo como está en la guía. Retomando nuevamente esta parte del capítulo en relación al diagnóstico, hemos visto que el diagnóstico de la situación actual va a tener dos componentes. Uno es el análisis documental y con eso estamos trabajando en el taller individual con cada uno de ustedes, que se va a incorporar bajo esas características. Un análisis documental y el segundo componente de este capítulo va a ser el trabajo de campo. Y el trabajo de campo, lógicamente van a ser las encuestas, las entrevistas, etcétera. Es la fuente, información de la fuente primaria que van a utilizar. El trabajo de campo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya.
Estas conclusiones del diagnóstico, una vez que hemos realizado el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, ¿no? Tiene que haber una conclusión del diagnóstico que tiene que ser de manera clara, concreta y precisa, y describir estos hallazgos. Y lógicamente que estos hallazgos van a ser tanto del análisis documental como del trabajo de campo del diagnóstico. De estos datos, es decir, de estas conclusiones del diagnóstico, va a surgir la propuesta. Además, teniendo estas conclusiones del diagnóstico en la tesis, vamos a validar la hipótesis. ¿No? Porque con el trabajo de campo se va a validar la hipótesis. La propuesta, como capítulo, tiene que llevar antecedentes, y cuando ustedes hagan el índice tentativo del perfil, trabajarán seguramente bajo estas características. Van a tener antecedentes de la propuesta. Todas las propuestas tienen que tener objetivo general, objetivo específico y el desarrollo de la propuesta. Por eso, cuando trabajamos de manera individual, hemos recalcado y hemos quedado con ustedes de que la propuesta no puede ser enunciativa. La propuesta tiene que responder al cómo. Es decir, cómo estoy solucionando el problema que he planteado. Que he formulado y he planteado y he formulado. ¿Cómo? Porque en algunos casos se ha visto de que la propuesta toda la tesis tenía 150 hojas y la propuesta tenía 3 hojas. Semejante marco teórico, semejante marco metodológico, semejante trabajo de campo, ¿para qué? ¿Para 3 hojas? No. Entonces la propuesta, como su nombre dice, propuesta, no es enunciativa. La propuesta tiene que estar desarrollada. Por eso que a muchos de ustedes se les ha dicho que tienen que, si su propuesta es capacitación, tienen que desarrollar. Si es un programa de capacitación, tienen que desarrollar cada uno de los cursos de capacitación. Bajo las características, no serán tan exquisitas ni tan detalladas como es un plan global de asignatura, pero sí van a tener esas caracterizaciones. Si es programa de capacitación a los docentes, entonces dirá un programa va a crear los cursos. Entonces, cursos sobre desarrollo de competencias del ser. Ya. Ahora, si en el caso es capacitación y difusión, entonces esa propuesta va a tener 2 cuerpos. Los cursos de capacitación, con su programa con sus cursos de capacitación, detallados totalmente. En algunos casos, inclusive, van a tener que incorporar un pequeño cuadro de presupuesto. Presupuesto que se va a requerir. Recursos económicos. Para recursos humanos y recursos materiales. Y si la propuesta lleva difusión más, tienen que desarrollar, en este caso, el guión de la difusión. Que es muy fácil. Si se va a hacer una campaña de difusión de los derechos humanos, ¿no? Ya.
Pero ¿en qué va a consistir esa campaña de difusión? Se van a hacer carteles, se van a hacer eslogans, con qué material de difusión se va a desarrollar, cuál va a ser el guión de cada uno de esos. Si hay un afiche, el afiche ¿en qué va a consistir? Eso van a colgar en las redes sociales, cómo se va a poner en las redes sociales, o van a ser físicos. Además, cada uno de esos materiales tienen una lógica. Ahora, no les vamos a pedir de que utilicen psicología del color, por ejemplo. Hay toda una temática, ¿no? En la parte de publicidad, por ejemplo, en la carrera de la licenciatura en publicidad, que ellos llevan 2 asignaturas sobre psicología del color. Es decir, ¿qué impacta más a las personas, al ser humano, para que puedan, en este caso, asimilar y puedan interiorizar ese mensaje y pueda ir a la memoria de larga data? ¿En qué caso se debe utilizar el color rojo, por ejemplo, como fondo, y las letras blancas, apoyados en la teoría de la psicología del color? No vamos a llegar a eso, pero sí tienen que desarrollar esa campaña de difusión. ¿En qué va a consistir? ¿De acuerdo? Eso en la tesis. Pero en el perfil ya, en el índice tentativo, ya tienen que ir esbozando ustedes esos títulos y esos subtítulos de cada uno de los capítulos. ¿Preguntas? Licenciado, se llega a descartar lo que es el marco contextual entonces, ¿no? No, en algunos trabajos, en algunas tesis va a haber marco conceptual. En el taller que estamos haciendo individual, estamos justamente analizando esas características también. Y en algunos casos, como un capítulo, está entrando el marco, en unos casos, marco institucional. Por ejemplo, es decir, de la institución. Si la propuesta va a estar para dentro de la institución, hay que desarrollar un marco institucional. Pero hay que ver hasta qué punto el capítulo de marco institucional va a entrar, el marco institucional, hasta hay que delimitarlo también. Porque en el trabajo de campo también va a haber un análisis documental. Les pongo un ejemplo. Tal vez en el marco institucional se tenga que hablar de la universidad, muy resumido, estamos hablando para la tesis. Después la Facultad del Chaco, ¿no? La FICH, la Facultad Integral. Y luego aquí veremos la carrera, qué características tiene la carrera. Aquí veremos el diseño curricular de la carrera en el marco institucional. En el caso del diagnóstico situacional, este es el diagnóstico de la situación. Vamos a tener un análisis documental. Aquí se va a tener que ver y analizar el PG, el plan global. Por eso que tenemos también que delimitar los capítulos. Hasta aquí voy a llegar en el marco institucional. En el marco institucional voy a llegar hasta el diseño curricular de la carrera. Y en el análisis documental de este capítulo, del diagnóstico, voy a analizar, se va a analizar el plan global de esa asignatura para recién ingresar al trabajo de campo. En algunos casos, por ejemplo, hay uno, creo, uno, se va a incorporar también, en vez de un marco institucional, un marco contextual. Y esto principalmente para aquellas tesis que están direccionadas a la maestría en medio ambiente. En ese caso hay que desarrollar un marco contextual. Y ese marco contextual va a mirar ese contexto que va a ser
el de la macrolocalización y el de la microlocalización. ¿En qué contexto? Estamos hablando del contexto espacial. Se va a desarrollar. ¿De acuerdo, Milton? Comprendido, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y finalmente tenemos las conclusiones de la tesis. Las conclusiones no son la suma de resultados obtenidos en la investigación, ni un resumen de la tesis. Es donde se establece el análisis si el problema ha sido resuelto por la hipótesis. Si se ha demostrado en el transcurso de la tesis cómo está la situación, se indican los principales aportes científicos de la investigación, los hallazgos de los resultados, descritos de forma concreta y muy precisa, es decir, expresar a qué se llega con las conclusiones de la investigación. Y lo que se hace se deben plantear 2 o 3 conclusiones por capítulo al final de la tesis. Entonces, aquí tendrán el subtítulo Conclusiones. Entonces, acá habrá un párrafo. En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones. Y pueden poner un número o una viñeta. Primero, de cada capítulo van a surgir 2 o 3 conclusiones. Es decir, del primer capítulo, que sería el marco metodológico, o sea, el marco. Y principalmente, es decir, se van a trabajar estas 2 o 3 conclusiones, principalmente de los 3 grandes componentes. Del marco teórico, del trabajo de campo, y el otro gran cuerpo que es de la propuesta. Entonces, de cada uno de estos debe salir por lo menos 2 a 3 conclusiones. Y todas van seguidas. No se necesita dividir del primer capítulo, no, del segundo no. Sino ponen las conclusiones y luego las recomendaciones. Las recomendaciones en función al desarrollo de la tesis y las conclusiones, expresar cuáles son los planteamientos que se aportará científicamente de la tesis. ¿Cuál es el aporte científico de la tesis? ¿Cuáles son los resultados analizados que puntualmente se propone para mejorar la situación que deriva del problema? Después del desarrollo de la propuesta, no es una copia o resumen, sino más bien es una concreción de los beneficios de sugerir la propuesta. Es decir, la primera recomendación siempre va a estar direccionada, se recomienda la puesta en práctica de la propuesta de la presente investigación, toda vez que beneficiará a tal. Se recomienda firmar convenios para que pueda tener mejor resultado la propuesta. Se recomienda que se firmen convenios interinstitucionales entre la FICH y las empresas. ¿No? Estamos recomendando para poder darle funcionalidad a la propuesta. Y la bibliografía, aquí ya tienen ustedes en la guía cómo se ordena la parte de la bibliografía. Los anexos. Los anexos no deben llevar abreviaturas. Deben ser enumerados con números arábigos. Entonces, anexo 1. Entonces, aquí puede ser un anexo, la ficha de encuesta. Anexo 2, anexo 3, etc. Ahora, también pueden haber anexos, en este caso, de documentos
que sirvan de complemento a alguno de los capítulos. Pueden ser recortes de tablas, estadísticas, que van a ayudar a una mayor comprensión sobre la temática abordada. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Dicen una consulta. Dígame, Yomar. Una vez que se hace el trabajo de campo, en base a eso se hace la propuesta, ¿no es cierto? Uh-huh. Exactamente. ¿Estamos en la obligación de aplicarla a esa propuesta en un grupo experimental o no? No, pues hemos dicho de que no hay ningún trabajo es experimental. Hasta este momento ninguna de las tesis va a entrar a experimentación, hemos dicho. Por eso que la hipótesis la vamos a validar con el trabajo de campo. Ninguna, ni siquiera las de ingeniería ambiental. Porque las propuestas están dirigidas a crear algo, pero no vamos a construir eso para validar. Entonces, ninguna de los trabajos que estamos viendo de las tesis, futuras tesis, va a experimentar. Hay una sola que se va a experimentar, que es en el aula, que ya está avanzada y que se está experimentando con los estudiantes, que se va a aplicar ciertas estrategias, se va a aplicar las estrategias y se va a medir el antes y el después. Sin las estrategias, cómo era el resultado del aprendizaje de los estudiantes, y con la aplicación, en este caso, de la propuesta, que es un texto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha mejorado o no ha mejorado el estudiante su aprendizaje? Es una sola que tenemos. Ya. Está bien, Lisa. Gracias por la... Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces... Profesor, buenas noches. Buenas Una noches. consultita. El cálculo del tamaño de la muestra, ¿va a ir en el perfil o directamente va a ir en la tesis? En el perfil. Hemos quedado que se va a poner la fórmula y se va a aplicar la fórmula en el perfil. Si mi universo o mi población son de 700 alumnos, aplico la fórmula y con seguridad que aplicando la fórmula me va a dar seguramente 150. Entonces se incorpora la fórmula como fórmula y después ya se aplica la fórmula poniendo los datos numéricos y el resultado que arroja. Ok, profe. Gracias. Perfecto. Richard. Profe, ¿será posible para, antes de concluir de repente el último día, poder revisar un perfil de tesis así en aula virtual, un poco rápida, pero como para que veamos con qué parámetros más o menos, cómo se les está planteando actualmente, y de repente nos puede servir de guía a muchos, digamos, y algunas dudas también que tenemos se van a disipar viendo, es más, hasta inclusive el propio índice de la misma. ¿Será posible? Déjeme ver si es que consigo algún documento. Tengo que revisar mi base de datos, porque tiene que ser de la Fitch. No puede ser porque, como digo, cada universidad tiene sus diferentes formatos para elaborar el perfil. Otras universidades llaman protocolo, otras llaman perfil, y tienen diferentes formatos las tesis. Pero que sí siguen esos tres bloques fundamentales, que es el marco teórico, el diagnóstico y la propuesta, todas las siguen. Pero le pueden poner otro nombre. Al diagnóstico puede ser el marco práctico, por ejemplo, marco teórico, marco práctico. Otros le ponen marco propositivo a la propuesta. Belleza, está bien. Ojalá ¿Ya? consiga, profe. A ver, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta?
Licenciado, Dígame, Milton. aprovechando la pregunta que hacía la Inge Montaño, en el caso mío estoy agarrando el tipo de muestra censal, la totalidad de los estudiantes, porque su cantidad no es muy alta, por así decirlo, para poder hacer el uso de la fórmula. No necesito entonces en este caso plantear la fórmula No, en sí. no necesita, pero tiene que explicar de qué. En este caso, la población o universo a ser consultada está constituida por el 100% de los individuos, por lo tanto es censal. Y está Perfecto. constituido por 78 o 15 o 20 estudiantes de la carrera tal de tal semestre. Entonces usted está diciendo que va a trabajar con un censo. Y la técnica será la censal. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Alfredo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo sobre las propuestas. De acuerdo a mis resultados que vaya a obtener en la investigación, yo puedo plantear la propuesta, pero esas propuestas van a ser de forma enunciativa nomás, porque creo que no va a ser, como decía el compañero que me antecedió, no va a ser, no se va a ejecutar, en otras palabras, ¿no? Solo Sí. va a ser de manera enunciativa. Claro, pero eso he explicado, Alfredo. La propuesta tiene que tener cuerpo. La propuesta tiene que tener consistencia. Si está proponiendo un programa de capacitación a docentes de la FISH, no solamente me va a poner en la propuesta, sí, se va a hacer un programa de capacitación, se va a capacitar a los docentes, que son 174 en las siguientes áreas con los siguientes cursos o talleres. No, cada uno de los va a describir el programa en general como un todo y luego cada una de sus partes. Una parte de ese programa será un taller de reflexión sobre tal cosa. Ese taller de reflexión tiene que tener casi las mismas características que un plan global de asignatura. Será un poco más resumido, pero inclusive tiene que entrar después de que ha hecho todo ese programa, tiene que tener su presupuesto. ¿Cuánto va a costar llevar adelante y ejecutar esos cursos de capacitación, cursos de adiestramiento, como quieran? Entonces, costos de recursos humanos, lo que veíamos, por ejemplo, esta tarde y decíamos con una de sus compañeras, vale la pena de que para bajar los costos en esas propuestas que son de esa índole, entonces se pueden utilizar estudiantes de último semestre de otras carreras de la FISH para que vayan a hacer prácticas. Sí. Pero hay que poner el costo de las instalaciones. Ahora, si la instalación va a estar en la misma FISH, igual. Hay que poner una macro localización que va a ser el campus de la FISH y poner como un planito más o menos, hacer como un plano, un diseño de un plano y poner aquí está un cuadradito el posgrado. Aquí está tal sector. Aquí se va a emplazar la propuesta. Se va a requerir de instalaciones físicas, ¿no? Entonces también tendrá que haber un detalle en el presupuesto cuánto va a costar la construcción, si solamente hay terreno, la construcción, luego el equipamiento, el mobiliario y los recursos humanos. Ahí se dirá, se necesitan 6 personas, pero estas personas sin costo se pondrá a hacer y se explicará, para tal fin se convendrá y se acordará con la Facultad de Enfermería que las estudiantes del tercero o del cuarto año de enfermería harán sus prácticas en las instalaciones de esta nueva
de este nuevo departamento, o los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación. O si es un gabinete de, en este caso, un consultorio jurídico popular, si se requiere un abogado de planta, y el resto de los, se va a trabajar con auxiliares que van a provenir de la carrera de Derecho. Listo, está bien. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? La manito, Alfredo. Bien. Entonces, me queda pendiente mandarles hasta el día de mañana, hasta mediodía, el formato de letras, es decir, toda la parte de forma que va a tener el perfil, más toda la parte de forma, capitular y todo eso del perfil, y mandar también matrices. ¿Algo más requieren? Solo eso para comenzar. Perfectamente. Yanira. Entonces, mañana tenemos, ya me he pasado el cronograma, entonces mañana me veo en el taller individual. Si voy a requerir nuevamente reunirme con todos ustedes, les voy a pasar un mensajito al grupo, por favor. Dígame, Doctor. Carmiña, dígame. Doctor, buenas noches. Un favor, noches. en lo posible, si es que mañana puede pasar la grabación de esta clase de hoy. Ya, eso más me anotaré, grabación. Por favor, gracias. Muy bien. Dígame, Tatiana. Esa era la solicitud, doctor, la grabación. Perfecto. Eso más mañana, entonces, hasta mediodía voy a mandar. De acuerdo, entonces quedamos en eso. Que tengan buena noche. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.